Impactante. Historia. Hombre compra mujer sorda y descubre inesperadamente su secreto oculto. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Felipe, donde la vida transcurría en un vaivén monótono. Roberto, un hombre de 35 años que pasaba sus días en una oscura fábrica de textiles, anhelaba algo más que la rutina desgastante que lo mantenía atrapado. Desde pequeño, comprendió que el esfuerzo y la honestidad eran los pilares de una vida digna. Sin embargo, su realidad se tornaba cada vez más sombría. El eco de sus sueños se desvanecía entre los hilos de tela y las máquinas de coser. Por eso, cuando escuchó una conmovedora historia sobre una mujer sorda llamada Valentina que había abierto su propio taller de cerámica, algo despertó en su interior. ¿Cómo había logrado ella lo que él nunca se atrevió a intentar? Intrigado, se acercó a ella en la plaza del pueblo. Valentina, con su espíritu indomable, creaba piezas que contaban historias únicas. Roberto, que había sentido la frustración de un sueño frustrado en cada jornada, no solo quería ofrecerle trabajo, sino aprender de su valentía. Juntos empezaron a forjar un vínculo que lo llenaba de entusiasmo. Pero pronto se dio cuenta de que su mundo no estaba tan alejado de la envidia y el resentimiento. Un excompañero de la fábrica, celoso del vínculo que se formaba entre ellos, comenzó a propagar rumores malintencionados sobre la calidad de las creaciones de Valentina, ensombreciendo su taller y su historia. El pueblo, pequeño y lleno de miradas críticas, rápidamente tomó partido. Algunos se unían a la causa de Valentina, admirando su talento, mientras otros preferían aferrarse a los rumores que la denigraban. Roberto, que intentaba ser un bastión de apoyo para Valentina, se encontraba atrapado en un mar de dudas. La balanza de su lealtad pendía entre la admiración por ella y la presión, creciente y omnipresente, de su propia familia. Ellos no podían entender por qué se involucraba con una mujer que, a sus ojos, no se ajustaba a su concepto de éxito. «Debes saber en qué terreno te mueves», le decían, su tono delatando un desprecio que Roberto no sabía cómo enfrentar. Esa noche, mientras miraba por la ventana, el peso de sus inseguridades le oprimía el pecho. La mente de Roberto corría en ciclos, preguntándose si apoyarla significaría isolarse más de su familia. El rostro de Valentina se le presentaba en sus pensamientos, su fuerza y determinación brillando en medio de lo que él consideraba una derrota personal. Aún no sabía que ella guardaba un secreto. En medio de su lucha diaria, Valentina había revelado que era parte de una antigua familia de ceramistas, con un legado lleno de tradición y técnicas olvidadas. Todo su mundo estaba por cambiar, y Roberto se encontraba frente a una encrucijada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión alcanzaba su punto máximo mientras se acercaba el día de la exhibición de Valentina. La presión del pasado y del presente parecía invadir cada rincón de su mente, dejando a Roberto al borde de la desesperación. Debería apoyarla, exponiéndose a las críticas y poniendo en juego su propia reputación, o permitir que enfrentara la tormenta sola. Las dudas azotaban su ser, lo arrastraban a un laberinto oscuro de incertidumbre. Justo antes de que Valentina compartiera su historia, la angustia de Roberto lo consumía. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios miedos y dar un paso al frente? ¿O dejaría que la historia de Valentina se desvaneciera como un susurro en la brisa? La respuesta podría cambiarlo todo. El día de la exhibición llegó con una luz deslumbrante que iluminaba cada rincón del pequeño taller de Valentina.
Mientras la avalancha de emociones invadía a Roberto, su mente se debatía en una lucha interna. A medida que las horas se deslizaban, sus dudas persistían como sombras, amenazando con eclipsar el brillo que emanaba de Valentina y su obra. Se preguntaba si su apoyo sería suficiente para enfrentar la adversidad y si su decisión de permanecer a su lado podría construir un puente sobre las aguas turbulentas de su pasado. Roberto observó de cerca cómo Valentina preparaba meticulosamente sus piezas. Ella respiraba una pasión que parece encender el aire a su alrededor, y su conexión con la cerámica era una danza silenciosa que él no podía evitar admirar. Cada curva y cada trazo de sus manos revelaban un talento que no había sido simplemente cultivado, sino heredado. Aunque el mundo a su alrededor se movía en sentido opuesto, Valentina parecía estar anclada en su propósito, consciente de que era la guardiana de un legado que necesitaba ser revitalizado. Sin embargo, al sumergirse en el proceso creativo, Roberto empezó a vislumbrar lo que podría ser su salida de esa rutina que tanto había detestado. Mientras Valentina aplicaba un esmalte en una de sus piezas, una idea surgió en su mente. ¿Qué pasaría si se dedicara a ayudarla a llevar su arte más allá de las fronteras del pequeño pueblo? La posibilidad de trabajar juntos para crear un taller que no solo produjera cerámica, sino que también sirviera como un refugio para personas como ella, lo llenaba de un nuevo propósito. Pero esa idea también traía consigo la presión de los constantes murmullos y las miradas despectivas de quienes lo habían rodeado toda su vida. La noche anterior a la exhibición, Roberto tuvo un sueño inquietante. Se vio a sí mismo en medio de una multitud, pero en lugar de un entorno amigable, se sentía como un extraño en un lugar que nunca podría ser su hogar. La tensión se palpaba en el aire mientras la gente lo señalaba y susurraba. En ese sueño, la voz de Valentina resonaba, llena de fuerza, pero también de tristeza. Al despertar, sintió que había algo más en juego que su propia reputación. Tenía que enfrentar la verdad oculta que había estado ignorando. Su miedo al fracaso personal y el juicio ajeno eran obstáculos que lo mantenían prisionero. Cuando llegó la mañana de la exhibición, Roberto se comprometió a ser un pilar de apoyo para Valentina, no solo por ella, sino por el deseo de romper las cadenas del miedo que lo habían apresado. Mientras la gente comenzaba a entrar, una mezcla de incertidumbre y determinación lo impulsó a dar un paso al frente. Sin embargo, la atmósfera se cargó de tensión cuando el excompañero de la fábrica apareció, sus ojos brillando con una malicia que desbordaba. La voz de Roberto se ahogó momentáneamente, pero entonces sintió cómo la historia de Valentina lo llamaba a la acción. ¿Sería capaz de enfrentar los rumores y demostrar al pueblo el valor de su arte y su conexión? Se dio cuenta de que no solo defendía a Valentina, se defendía a sí mismo. Con el corazón latiendo en su pecho, se preparó para lo que podría ser la batalla más decisiva de su vida. Esa exhibición no sería solo un momento de arte, sino un cruce de caminos que definiría su futuro. Y allí, con cada mirada escudriñadora, se preguntó si de verdad estaba preparado para enfrentarse al mundo y a sus propios demonios. Alzó la vista y entrelazó su visión con la de Valentina, dispuesto a luchar por su sueño, por su legado. Pero, al mismo tiempo, la pregunta persistía en su mente. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias que esto podría acarrear? La respuesta lo esperaba en el clamor del taller, y todo lo que necesitaba hacer era dar ese primer paso. La exhibición comenzó, y el murmullo de la multitud se convirtió en un paisaje sonoro que resonaba en el corazón de Roberto. Cada risa, cada comentario y cada mirada potencialmente hostil se entrelazaban en un eco persistente que lo empujaba hacia adelante, pero también lo invitaba a cuestionar su lugar en ese mundo. Se vio envuelto en una vorágine de emociones que habían estado latentes, recordándole las limitaciones que había aceptado sin cuestionar durante tanto tiempo. Mientras Valentina se movía entre los visitantes, sus manos gesticulaban con una fluidez casi mágica, explicando su arte con una pasión que encendía los rostros de quienes la escuchaban.
Roberto sintió una oleada de admiración, y al mismo tiempo, una sombra de celos. Sus propios sueños, aquellos que habían comenzado a tomar forma como un plano cartográfico en su mente, parecían desvanecerse ante la inquebrantable determinación de ella. Esa lucha interna lo llevó a preguntarse si alguna vez podría ser más que un simple espectador en su historia. Decidido a no ser solo un apoyo pasivo, Roberto se acercó a Valentina. Su voz estaba teñida de nerviosismo. ¿Puedo ayudar?, preguntó, casi en un susurro. Ella lo miró con sorpresa y una chispa de alegría en sus ojos. «Claro, ven», respondió, y él la siguió, sintiendo la chispa de un propósito renovado. Conforme avanzaban por el taller, él escuchó a los visitantes comentar sobre la calidad de las obras. Sin embargo, también pudo captar murmullos despectivos que lo incluyeron como un componente incriminador en la narrativa de Valentina. La mirada de desprecio de su excompañero lo llevó a cuestionar aún más su decisión de permanecer a su lado. ¿Realmente estaba listo para cargar el peso de sus elecciones pasadas y el juicio de los demás? En ese instante, se dio cuenta de que la decisión de defender a Valentina era también una forma de reivindicar su propio valor. Roberto comenzó a hablar. No se dio cuenta de que cada palabra fluía con una convicción inesperada, sacando a la superficie sus propias experiencias en la fábrica. Recordó las horas de monotonía, las risas nerviosas y las bromas que lo habían dejado sintiéndose insignificante. Pero ahora, frente a la gente que lo había juzgado, sus pensamientos se transformaron en un discurso de empoderamiento. Su arte tiene un valor que trasciende lo que puedan pensar, proclamó, sus palabras resonando con una fuerza que no sabía que poseía. El público, inicialmente escéptico, empezó a prestar atención. Mientras su voz se alzaba, sintió que un peso se levantaba. Era este el gran paso que necesitaba para liberarse de las cadenas del juicio ajeno. La respuesta se irguió entre los aplausos tímidos del público. Sin embargo, había algo que le preocupaba, esa vieja inseguridad que no se disipaba del todo. ¿Y si esa nueva versión de Roberto no era suficiente para enfrentar la crítica? A la distancia, vio a su excompañero sonreír burlonamente. Fue entonces cuando la determinación se encendió en su interior. En lugar de permitir que el miedo nublara su determinación, decidió que era momento de aprovechar ese nuevo impulso. A medida que la exhibición avanzaba y Valentina cosechaba frutos de su pasión, Roberto empezó a planear algo más grande. ¿Y si no solo se limitaban a un taller? Imaginó un espacio donde la cerámica pudiera ser un medio de sanación, donde personas de todas las historias pudieran encontrar su voz. Aquel pensamiento era un nuevo amanecer para él. Era el primer paso hacia un futuro incierto, pero emocionante. Sin embargo, la sombra de su pasado permanecía, susurrándole dudas sobre el camino por delante. ¿Qué sucedería si no lograra vivir a la altura de sus propias expectativas? La exhibición podría ser solo el principio de una lucha mucho más compleja. Y así, con la mirada fija en Valentina, una chispa de esperanza comenzó a vibrar en su pecho, mientras que un silencio acusador se instalaba en su mente, empujándolo hacia la pregunta crucial que definiría todas sus decisiones futuras. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgarlo todo por este nuevo sueño? Los días siguientes a la exhibición se transformaron en un torbellino de autoevaluación para Roberto. Sin más eventos inmediatos en su agenda, el eco de sus palabras resonaba con fuerza, pero el brillo de la admiración se desvanecía a la luz del día a día. Se pasó horas revisando ideas para el espacio que había imaginado. Sus anotaciones se llenaron de bocetos y esquemas, pero las dudas nunca estaban lejos. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para materializar ese sueño? Reflexionó sobre las voces críticas que aún le susurraban en la mente, especialmente la de su excompañero, quien había sido un recordatorio doloroso de su pasado. Aquella imagen burlona había comenzado a filtrarse en sus pensamientos, impregnando sus momentos de creatividad con un sabor amargo. Cada boceto se convertía en un campo de batalla entre su deseo de crecer
y la inseguridad que parecía anclarnos en la mediocridad. Decidió que era hora de enfrentar no solo sus temores profesionales, sino también sus demonios internos. En lugar de encerrarse en sus inseguridades, se propuso salir a la búsqueda de inspiración. De esta manera, comenzó a visitar otros talleres, pequeñas galerías y diferentes exposiciones. Observó cómo otros creadores hablaban de su trabajo, cómo se movían entre el público como si fueran los verdaderos protagonistas de sus historias. A través de cada interacción, Roberto absorbía no solo los conceptos técnicos del arte, sino también la manera en la que estos artistas afrontaban la crítica. Fue en uno de esos espacios, mientras observaba a un ceramista que transformaba una masa informe en una obra delicada, cuando sintió una sacudida de propósito. Notó que la forma en que la arcilla respondía al contacto del artista era similar a su propia vida, moldeable, pero a menudo resistente. Aquella revelación marcó un punto de inflexión dentro de él. Comprendió que, al igual que el artista, debía adoptar la perseverancia y la pasión para dar forma a su propio destino. Con la inspiración recién obtenida, Roberto comenzó a estructurar sus ideas en torno al espacio que había imaginado. Se aventuró a sentarse con Valentina para discutir sus visiones. La conversación fluía con una energía renovada, y cada palabra que intercambiaban incrementaba su entusiasmo. Valentina compartió su experiencia sobre la importancia del arte como eje de sanación y conexión emocional. A medida que delineaban su proyecto, Roberto sentía que las piezas del rompecabezas de su vida finalmente empezaban a encajar. Ambos se adentraron en la creación de un plan concreto, mezclando la cerámica y las terapias artísticas en una especie de refugio creativo. Pero a medida que las ideas se solidificaban, las sombras de su pasado continuaban acechando. En el fondo de su mente, la voz de su excompañero resonaba, advirtiéndole que tal vez no era lo suficientemente bueno, que no podría levantarse del polvo de sus fracasos. Sin embargo, él decidía hacer, en lugar de soñar, y eso lo llenaba de una vigorosa determinación. Al siguiente día, mientras repasaba los detalles de la propuesta, una tempestad de dudas lo invadió. Se preguntó, ¿realmente era capaz de llevar a cabo un proyecto de tal magnitud? ¿Y si fracasaba nuevamente? Esa noche, sus pensamientos se entrelazaron con la necesidad de aceptar sus vulnerabilidades. El consuelo de sus sueños podría desaparecer con un solo tropiezo. Finalmente, en el silencio de su habitación, hizo una elección resuelta. Se levantó de la cama y empezó a escribir. No solo las ideas que lo motivaban, sino también las inseguridades que lo acosaban. Así, comenzó a desnudarse emocionalmente en su propio cuaderno, preparando el terreno para una próxima confrontación, no solo con el mundo exterior, sino también consigo mismo. Mientras sus palabras llenaban la página, una inquietante pregunta surgió en su mente. ¿Quién era Roberto en este viaje más que un soñador? La respuesta lo empujaría al siguiente capítulo de su transformación, un capítulo que, casi al borde de ser revelado, lo aguardaba con desafíos aún más complejos. El día siguiente amaneció nublado, reflejando el caos interno que Roberto sentía. Al levantarse, miró su cuaderno con desconfianza, aún incrédulo de que hubiera expuesto sus vulnerabilidades de tal forma. Sin embargo, aquellos escritos eran un símbolo de su decisión. No podría seguir viviendo en la sombra de su pasado. Era momento de hacer frente a las incertidumbres que lo rodeaban y construir su propia narrativa. Se dirigió a la misma galería que había visitado recientemente, decidido a encontrar nuevos estímulos que lo impulsaran. Era un gesto de valentía por sí mismo. Caminar solo entre las obras expuestas, con la mente abierta a cualquier idea que pudiera ayudarlo a despegar de sus miedos. Mientras caminaba, sus ojos se detenían en ciertas piezas, pero su mente permanecía inquieta, atormentada por las mismas preguntas recurrentes. ¿Sería suficiente su pasión? ¿Podía realmente aportar algo nuevo? La voz de su excompañero parecía ecoar cada vez más fuerte.
era casi palpable en la atmósfera de la galería. Enfrentar la crítica era un desafío esencial, no solo para su proyecto, sino para su desarrollo personal. Se detuvo frente a una obra surrealista que parecía desafiar la lógica. Se sintió atraído por su complejidad e interpretaciones múltiples. Entendió que, como artista, cada comentario, cada mirada, era una oportunidad de enriquecimiento. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea audaz: crear un evento que fusionara las reflexiones de su propio proceso creativo con la visión de otros artistas. Quería que ese evento no solo fuera un escaparate de su trabajo, sino una conversación activa entre los creadores y el público. La idea de una exposición interactiva empezó a tomar fuerza en su mente, pero al mismo tiempo vino la cruda realidad. ¿Tendría la capacidad de gestionar algo así? El nuevo proyecto necesitaba un enfoque estructurado. No podía simplemente improvisar. Decidido, regresó a casa y se sentó frente a su computadora. La clave estaba en establecer una metodología, en crear un plan que pudiese reflejar sus ideas de manera orgánica. Allí, en la soledad de su espacio, empezó a realizar una lluvia de ideas sobre las actividades que podrían incentivar la interacción y la crítica constructiva. Mientras delineaba el esquema, enfrentó otra ola de dudas. La preparación requeriría tiempo, esfuerzo y, sobre todo, una comunidad que respaldara su visión. Tenía ese tipo de red de apoyo. Recordó las palabras de Valentina sobre la importancia de conectar emocionalmente. Esa conexión sería fundamental no solo para el éxito del evento, sino para su propia evolución personal. Empezó a pensar en artistas locales, en amistades que quizás le podrían ayudar. Sin embargo, cada elección venía acompañada de un dilema moral. ¿Podía realmente pedir ayuda sin mostrar debilidad? La voz de su excompañero surgía nuevamente, reprendiéndolo por su inseguridad. Roberto se obligó a mantener la determinación. Si quería cambiar su camino, tendría que aprender a aceptar que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de autenticidad. Fue un momento revelador. El camino al crecimiento personal surge de la apertura y el riesgo. Tomar decisiones claras lo estaba empujando fuera de la zona de confort. Empezó a diseñar una presentación que incluiría testimonios, talleres y un espacio para la autoexpresión que invitara a todos a ser parte del proceso. Un par de semanas después, se reuniría con aquellos artistas y comenzaría a tejer redes. Justo cuando Roberto se sintió energizado con esta nueva estrategia, el timbre sonó. Era Valentina, y su llegada traía consigo un aire fresco cargado de expectativas. Sin embargo, lo que ella traía consigo podría significar un cambio aún más profundo en su viaje hacia la transformación. Roberto no podía prever que esta conversación desvelaría secretos que cuestionarían sus recientes decisiones y plantearían un dilema inesperado. Estaba preparado para afrontar la verdad que Valentina estaba a punto de revelar. Roberto sintió como un escalofrío le recorría la espalda ante la llegada de Valentina. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y ese pequeño sonido resonó como un campanazo en la mente de Roberto. Un recordatorio de que la vida estaba a punto de cambiar. Valentina, con su energía contagiosa, se sentó frente a él, sus ojos llenos de determinación. «He estado pensando en ti», comenzó, y su voz, directa y cálida, le otorgó una sensación de seguridad. Pero justo allí, entre la expectativa y la ansiedad, un nudo se formó en el estómago de Roberto. ¿Qué significaba eso? Creo que tu idea sobre la exposición es brillante. Hay algo que me gustaría compartir contigo. Continuó Valentina. Su sinceridad destacaba, pero también había un trasfondo de seriedad que capturó la atención de Roberto. Sin embargo, creo que necesitas saber algo más sobre mí, sobre nosotros. Roberto sintió que sus pensamientos se aceleraban. Sabía que Valentina siempre había sido alguien en quien podía confiar, pero el brillo de la inquietud brillaba en sus ojos. «¿De qué se trata?», preguntó, consciente de que cada palabra podría desplazar el delicado equilibrio de su nueva determinación.
Me gustaría involucrarme más en tu proyecto, dijo antes de hacer una pausa. Pero hay una parte de mi vida que no te he contado. Lo hice porque quería que me conocieras sin prejuicios. Esta intrusión en su espacio personal lo sacudió. Roberto comprendió que sus propios secretos eran insignificantes al lado de lo que estaba a punto de descubrir. El silencio se volvió denso mientras Valentina continuaba. Soy artista, pero también he lidiado con mis propias inseguridades. Además, hay algo más. Tengo una discapacidad auditiva. La revelación cayó como una losa en la habitación. Roberto quedó paralizado por la sorpresa y la vulnerabilidad de su confesión. Era un recordatorio del coraje que se necesitaba para exponerse. Mientras su mente giraba intentando procesar la nueva información, empezaron a surgir complicaciones inesperadas. Roberto se preguntó cómo esto podría influir en su proyecto. La idea de una exposición interactiva ya era ambiciosa, pero ahora debía incluir a Valentina en su totalidad, no solo como colega, sino como un símbolo de superación. ¿Por qué no me dijiste antes?, cuestionó Roberto, aunque entendía que la respuesta era más compleja. La realidad de que Valentina no deseaba ser definida por su discapacidad lo tocó. Había estado luchando por su propia autenticidad, y al mismo tiempo había reemplazado sus propias inseguridades con un coraje admirable. Pero la vulnerabilidad era un arma de doble filo. En ella estaban el valor y el riesgo de ser herido. Valentina esbozó una sonrisa triste. He estado acostumbrada a no enfocarme en lo que no tengo, sino en lo que puedo aportar. Pero si vamos a crear algo significativo, debo ser honesta. Es mi vida, y quiero compartirla porque puede enriquecer lo que estás haciendo. Aquella conversación lo llevó por un camino que nunca había recorrido. Decidir cómo hacer que su visión incluyera a Valentina no solo como una participante, sino como un ejemplo de lucha. Roberto dudaba, atormentándose entre el deseo de apoyarla y el miedo al fracaso. Una idea empezó a gestarse en su mente. Tal vez la vulnerabilidad de Valentina podría ser el hilo conductor de su exposición. Sumar su historia a la narrativa que estaba construyendo podría abrir puertas a la diversidad, a la aceptación. Sin embargo, estructurar todo esto demandaba un empoderamiento que todavía no se sentía listo para asumir por completo. Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos? Roberto sintió que el mundo daba un giro, cuestionándose si realmente estaba preparado para un compromiso que podría marcar un hito en su vida. Era una oportunidad para crecer, pero el miedo a fracasar, a no ser lo suficientemente bueno, resonaba en su mente. Aceptar esto puede ser el inicio de algo grande, pensó. Pero, ¿realmente estaba tan dispuesto? Justo cuando sus dudas estallaban en su cabeza, Valentina lo miró a los ojos y su expresión le decía que debía tomar una decisión que cambiaría su camino para siempre. El aire vibraba con posibilidades, pero el peso de la incertidumbre le apretaba el pecho. Roberto sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Roberto sintió como un torrente de emociones se desbordaba en su interior. La oferta de Valentina no era solo una invitación a colaborar, era una oportunidad para cambiar la narrativa de su vida y de su proyecto. A medida que sus ojos exploraban el rostro de Valentina, se dio cuenta de que estaba observando un espejo de sus propias inseguridades. Un reflejo que irradiaba fuerza a pesar de las adversidades. Sí, respondió al fin, sorprendiendo incluso a su propio subconsciente. Podemos trabajar juntos. Este simple acuerdo significaba más que una simple colaboración artística. Representaba un compromiso con lo desconocido, un paso hacia lo que él siempre había evitado. El ambiente se llenó de un renovado sentido de propósito. Tanto Valentina como él estaban en la cúspide de un viaje que, aunque incierto, prometía una trascendencia personal. Roberto se sintió empujado a profundizar en su visión, a integrarla en una narrativa cuyo centro giraría en torno a las luchas y triunfos de individuo. Su vida había estado bien definida, pero ahora comenzaba a desdibujarse en un camino nuevo y desafiante.
Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de creatividad y exploración. Roberto y Valentina se sumergieron en innumerables conversaciones sobre su historia, su arte, y la forma en que podían integrar todas esas capas en su exposición. Pero cada paso hacia adelante le recordaba a Roberto sus propias vulnerabilidades. La idea de abrirse, de mostrar su trabajo al mundo, parecía cada vez más abrumadora. Mientras conversaban en un café una tarde, Valentina lo miró fijamente y le dijo: «Es importante que, aunque presentemos nuestras historias de manera honesta, también mostremos cómo esas historias pueden cambiar vidas». Las palabras resonaron en su interior como un eco. La idea de presentar su trabajo no solo como una exhibición visual, sino como un medio de generar conexión y empatía, lo hizo cuestionar sus objetivos personales. Los días se convirtieron en semanas y, aunque la próxima etapa del proyecto empezó a definirse, el miedo seguía asediando a Roberto. La presión de ser un líder, de mostrar a Valentina y a sí mismo que podía manejar este nivel de responsabilidad, lo llenaba de ansiedad. Se planteó si, al incluir a Valentina en su vida de una manera tan profunda, corría el riesgo de ser arrastrado por temores propios. ¿Acaso se convertiría en un estorbo en su viaje? O en cambio, en un catalizador de cambio que lo impulsaría a la grandeza. Esta tensión interna devaluaba su confianza en sí mismo, desdibujando sus claros objetivos del pasado. En una reunión que discutía los últimos detalles, un colega le lanzó una pregunta incisiva. «Roberto, ¿por qué crees que lo estás haciendo? ¿Es porque realmente quieres o porque sientes que debes?» La mirada que valía más que 1000 palabras desnudó su inseguridad. Se dio cuenta de que había estado trabajando a partir de una mezcla de deseo de validación y la presión de cumplir con las expectativas. Esa noche, la lluvia que caía golpeaba la ventana de su estudio, mientras él luchaba con sus pensamientos. La lluvia afuera era un contraste perfecto al torrente de emociones que lo consumía. Pasó horas reflexionando sobre su respuesta, dándose cuenta de que debía enfocarse, no solo en el éxito, sino en cómo la colaboración con Valentina podía otorgarle una nueva perspectiva de vida. El acto creativo no era solo su salvación, sino una oportunidad para construir puentes emocionales más allá del arte. El día del lanzamiento de su nuevo concepto se acercaba. Mientras los preparativos llenaban cada rincón de su mente, Roberto sentía un anhelo profundo de aceptación por lo que iba a presentar. No solo la obra, sino la esencia misma de quienes eran ambos como personas. Las inseguridades, las luchas y el descubrimiento mutuo formarían parte de una exposición que podría cambiar vidas. Sin embargo, justo antes del evento, un mensaje inesperado de un antiguo colega comprometía toda su preparación. «Necesito hablar contigo sobre Valentina. No estoy seguro de que esté lista para esto». Un escalofrío recorrió su espalda. Aquí estaba, al borde del cambio, y la sombra del juicio comenzaba a amenazarlo de nuevo. ¿Estaría dispuesto a enfrentar la realidad de lo que implicaba esa exposición, no solo por él, sino por ella? El momento de la verdad se acercaba, y con cada minuto que pasaba, la presión de acabar con la intriga se intensificaba. La tensión en el estudio era palpable. Roberto se encontraba parado frente a su mesa, sumido en una disertación interna que se transformaba en un verdadero duelo. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, y sin embargo, un temor incontrolable lo sacudía. La advertencia de su antiguo colega resonaba en su mente como un eco inquietante. «No estoy seguro de que esté lista para esto». Primero se sintió irritado. Valentina era la colaboradora adecuada. Su visión y su trabajo eran impecables. Se había comprometido a presentar una narrativa profunda, una sinfonía emocional que combinaba sus talentos. Él sabía que esto significaba abrirse entre ellos, pero también sentía una responsabilidad abrumadora de proteger el proyecto que habían creado juntos. Mientras repasaba cada detalle, la ansiedad se intensificaba y sus pensamientos se tornaban más oscuros.
¿Qué tal si Valentina estaba realmente sobrepasada por la magnitud del evento? ¿Qué tal si todo lo que habían construido se desmoronaba justo en el instante en que todos los ojos estuvieran puestos sobre ellos? A medida que se fue desnudando su duda, Roberto se sintió obligado a explorar su papel en este proceso. Ella había sido un faro en su vida, y su valentía al abrirse a él había sido transformadora. Sin embargo, su propia falta de confianza comenzaba a empujarlo hacia atrás cada vez más. Esa noche, cuando las luces de la ciudad centelleaban a través del cristal de su ventana, decidió que no podía dejar que sus inseguridades empañaran lo que significaba esta exposición. Tomó una decisión. Necesitaba hablar con Valentina, no solo sobre el proyecto, sino también sobre sus miedos, y especialmente, sobre el mensaje que querían transmitir. Con cada paso hacia su estudio, su determinación aumentaba. Se sentó ante el papel en blanco y comenzó a escribir. No solo sobre la exposición, sino sobre cómo sus inseguridades se habían transformado en un poderoso motor creativo. Su deseo de validación se convirtió en la chispa que iluminaría su exposición. Comenzó a formular una narrativa en la que ambos pudiesen verse reflejados, donde las luchas internas no fueran solo un tema de arte, sino un medio para tocar vidas y conectar emocionalmente con otros. A la mañana siguiente, Roberto se dirigió al café donde se encontraría con Valentina. Momentos antes de que ella llegara, forzó su mente a aceptar que vulnerabilidad no significaba debilidad. Era una fortaleza que permitiría a ambos romper las barreras que habían construido, tanto interna como externamente. Cuando Valentina apareció, su presencia iluminó el ambiente. Se sentó frente a él con una sonrisa que enmarcaba una confianza innata. No podía evitar sentir que ambas almas estaban destinadas a una comunión artística. La conversación se desarrolló de manera natural, fluyendo entre sus expectativas y emociones. «Debemos hablar de lo que significa para nosotros este proyecto», propuso Roberto, sintiendo cómo cada palabra resonaba con una verdad reveladora. «No se trata solo de presentar arte, sino de mostrarnos tal como somos. Nuestras luchas y éxitos deben resonar con la audiencia». Valentina lo miró intensamente. «Roberto, eso es lo que siempre quise, que nuestro trabajo esté íntimamente relacionado con nuestra esencia. ¿Pero estás preparado para abrirte así?» Las palabras de Valentina eran un desafío, una invitación a cruzar una frontera que temía atravesar. Roberto pensó en el juicio, en el miedo a no ser genuino. Se dio cuenta de que lo que realmente temía era perder la autenticidad de su mensaje en la búsqueda de la aprobación de otros. En ese instante, Roberto comprendió que el mayor riesgo no era el juicio ajeno, sino el no ser fiel a sí mismo ni a Valentina. La revelación lo llenó de una claridad admirable, pero también de incertidumbre. ¿Podrían transformar sus inseguridades en un puente hacia una conexión auténtica? De repente, un mensaje emergió de su teléfono, un nuevo recordatorio de la presión inminente. «No estoy seguro de que Valentina esté lista para esto». La ansiedad que había estado gestionando chorreó a borbotones en su pecho. La decisión de aceptar la vulnerabilidad o dejarse vencer por la duda pesaba sobre él. El momento de la verdad llegaba, y la estrecha línea entre el autodescubrimiento y el temor podía decidir su destino. Entonces se preguntó, incluso al lado de Valentina, ¿podría ser que la exposición se convirtiera en el paso más importante, no solo en su carrera, sino en su vida? La urgencia de responder a esa pregunta lo inundó. Era el momento de arriesgarlo todo. El reloj del café marcaba el tiempo de una espera inminente, y Roberto sintió cómo el pulso de su propio corazón se sincronizaba con el tic-tac. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener con Valentina podría cambiarlo todo, no solo respecto al proyecto, sino sobre su identidad como artista y como hombre. La vulnerabilidad de abrirse ante ella lo aterraba, pero también lo llenaba de una asombrosa expectativa. Valentina, sentada frente a él, parecía leer sus pensamientos.
Con una mirada desafiante, lo instó a continuar. Este era su momento. Era su oportunidad para despojarse de las armaduras que había construido a lo largo del tiempo. Valentina, comenzó, su voz temblorosa y llena de un profundo anhelo. Me he estado sintiendo inseguro sobre nuestra presentación, no porque no confíe en ti, sino porque me asusta mostrarme tal cual soy. El arte exige alta exposición, y siempre he temido que esa luz destaque más mis fracasos que mis logros. Ella asintió con la cabeza, su expresión un mar de comprensión y empatía. Roberto, todos tenemos miedos, pero precisamente por eso debemos ser auténticos. La conexión que buscamos con nuestra audiencia solo será posible si nos mostramos en nuestra imperfección. Mientras sus palabras se deslizaron por el aire, Roberto sintió un torrente de emociones. Había llegado a un punto crítico, no solo en el ámbito profesional, sino en sus experiencias más íntimas. Durante años había construido muros alrededor de su verdadero yo, creyendo que protegerse era lo más prudente. Sin embargo, ahora comprendía que esa misma protección lo había aislado. Pero si abro mi verdadero ser, ¿y si no les gusta lo que ven?, cuestionó, la duda aún resonando en su mente. La inseguridad tenía raíces profundas, empotradas en sus temores más primarios. Lejos de poder eludirla, debía enfrentarla. Es precisamente eso lo verdaderamente poderoso del arte, contestó Valentina. El arte no es solo triunfar, es acerca de tocar el corazón de los demás, de comunicar experiencias universales a través de lo vulnerable. Tus imperfecciones, tus fracasos, son el camino hacia la autenticidad, dijo con una firmeza creciente en su voz. Sus palabras resonaron dentro de él como un canto de sirena. Roberto comenzó a darse cuenta de que en su lucha por ser perfecto, había olvidado la belleza cruda que residía en ser humano. La búsqueda de la aprobación ajena había ensombrecido su camino. Tenía que dejar de mirar hacia afuera y, en cambio, buscar su propia luz interna. Decidido a arriesgarse, Roberto hizo una promesa silenciosa. Comenzaría a plasmar su historia, su lucha personal, sin filtros. Decidió que cada trazo que hiciera, cada palabra que escribiera y cada emoción que plasmara llevaría la impronta de su vida y su historia. No solo construirían un relato, sino que construirían un puente hacia el alma de quienes lo observaran. Mientras Roberto articulaba estos pensamientos nuevos, sintió cómo su ansiedad comenzó a dispersarse. Formuló un plan, cada idea fluyendo hacia adentro como piezas de un rompecabezas. Valentina se convirtió en su aliado en este viaje, al igual que su espejo, reflejando no solo sus inseguridades, sino también su potencial. De repente, el teléfono de Roberto vibró nuevamente. Una notificación inesperada lo sacó de su trance. Miró la pantalla y su estómago se llenó de tensión de nuevo. Se trataba de un mensaje de su antiguo colega, quien había hecho la advertencia sobre el miedo de Valentina. Aquel simple recordatorio lo llenó de determinación fulgurante. No podía dejar que las dudas de otros definieran su destino. «Vale la pena arriesgarse, ¿verdad?», le preguntó a Valentina, buscando su aprobación a través de la incertidumbre que se había generado en su interior. «Claro que sí», respondió ella, una chispa de desafío parpadeando en sus ojos. «Pero también hay que estar preparados para lo que venga». Y así, en ese pequeño café, entre miradas cargadas de una nueva esperanza y expectativas renovadas, Roberto estaba listo para dar la batalla más crucial de su vida. Se preguntó, con el corazón latiendo rápido, si podría encontrar su voz auténtica y compartirla con el mundo. No había vuelta atrás. El camino hacia su propia verdad lo aguardaba. ¿Sería este el inicio de su auténtica renuncia a las inseguridades que durante tanto tiempo lo habían mantenido cautivo, o el precipicio que lo llevaría a la oscuridad? La revelación estaba más cerca de lo que pensaba, pero el tiempo se le acababa. El día de la exposición llegó, y con él, un aire electrizante que envolvía cada rincón del taller. Roberto se encontraba en la puerta,
sintiendo cómo la adicción al miedo había comenzado a disiparse, dejando lugar a una confianza renovada. Había decidido que abrir su corazón a las verdades de su vida no significaba fracasar, sino más bien unirse en un viaje de descubrimiento sobre lo que significaba ser humano. La sala estaba adornada con las obras de Valentina, y algunas de las suyas. Mientras las primeras personas comenzaban a llegar, Roberto vio a Valentina interactuar con los visitantes, mostrando su arte y compartiendo su historia con un brillo en los ojos que radiaba genuina pasión. Cada pieza de cerámica, cada trazo de su creatividad, contaba historias de resiliencia y perseverancia. Valentina estaba ahí, no solo como artista, sino como mentora, recordándole que el verdadero arte proviene de la conexión con uno mismo. Cuando el público llenó el taller, Roberto sintió que las miradas los escrutaban. En ese instante, los ecos de las inseguridades pasadas comenzaron a hincharse, pero esta vez no lo paralizaron. Estaba allí, preparado para hablar. Con la voz clara y firme, se levantó frente al grupo, sintiendo una mezcla de nervios e invulnerabilidad. «Bienvenidos a nuestra exposición», comenzó, y las palabras fluyeron como nunca antes. No se trata solo de piezas de cerámica, sino de historias, de vidas que se entrelazan y de situaciones que nos moldean. A medida que hablaba, Roberto tuvo la clara impresión de que las personas presentes no solo estaban viendo arte, sino explorando sus propias historias de lucha y superación. Compartió su propia batalla con la inseguridad, su deseo de ser reconocido, y su anterior renuencia a abrirse. Cada palabra que pronunciaba era una declaración de autenticidad, desmantelando balas de juicio que alguna vez lo habían mantenido cautivo. Miró a Valentina, quien se encontraba a su lado, y sintió cómo la conexión que compartían se profundizaba, uniendo sus narrativas en una sola voz. Al terminar su discurso, el taller estalló en aplausos. La ovación fue un bálsamo que diluyó las últimas dudas que lo habían atormentado. Con un nuevo aire de realización, sintió que sus temores se transformaban en una energía que lo elevaba, como si pudiera volar. No solo se trataba de la acogida del público, era su propio reconocimiento interno como artista, como ser humano, como alguien que había decidido arriesgarse y mostrarse vulnerable. Valentina se acercó a él, envuelta en una sonrisa radiante. «Lo hiciste increíble», le dijo. «Gracias por compartir tu historia». La interacción de Roberto con el público fue una revelación. Muchos se acercaron a él, compartiendo sus propias experiencias de superación. Los lazos emocionales que se formaron en aquel día no solo fortalecieron su actividad creativa, sino que también validaron su deseo de conexión auténtica y hermandad. La experiencia trascendía más allá de la cerámica. Se convirtió en un significado profundo de comunidad, donde todos podían verse reflejados. Roberto entendió que su viaje tenía que seguir. No podía dejar que esta experiencia fuera un evento aislado, sino el comienzo de algo mucho más grande. La idea de crear un espacio continuo donde él y otros artistas pudieran compartir sus historias y vulnerabilidades con el público, comenzó a tomar forma en su mente. Visualizó una serie de talleres y eventos, donde no solo desarrollarían su arte, sino también promoverían la autoexploración y la conexión emocional. Mientras la tarde avanzaba, sintió dentro de él un cambio profundo. Las inseguridades que solían hacer eco en su mente se apagaban lentamente, dando paso a un reconocimiento firme de su valía. Con cada interacción, la voz de su excompañero se desvanecía en su mente. Había conseguido crear su propia historia, llena de triunfos, fracasos y la valentía de ser auténtico. Cuando la exposición llegó a su fin, el eco de las risas y las conversaciones seguía resonando en las paredes del taller. Valentina y Roberto se sentaron juntos en una esquina, exhaustos pero felices. Habían enfrentado sus miedos, buscado la verdad en el arte, y la conexión que habían creado significaba la superación de una batalla interna. «Este fue solo el comienzo», dijo Valentina. «Debemos seguir creando». Sí,
respondió Roberto. Y no solo crear arte, creemos un espacio donde cada voz sea escuchada, donde cada historia cuente. Quiero construir eso contigo. Ambos sonrieron. Habían encontrado no solo su dirección, sino un propósito compartido: construir un refugio que celebrara el arte y la autenticidad. Roberto, el hombre de inseguridades, había conquistado sus demonios, y junto a Valentina, estaba listo para enfrentar cualquier desafío futuro. Había superado la obligación de ser perfecto, aprendiendo que la fuerza radica en lo que se siente verdadero y auténtico. Con esa simple verdad, la exposición no solo fue un momento de reconocimiento, sino el principio de una travesía y un legado que dejarían huella en su comunidad. Para Roberto el futuro se volvió brillante y lleno de posibilidades. Y así, con una renovada esperanza, ambos partieron a crear un espacio donde cada artista, cada persona, pudiera contar su historia sin miedo, dejando atrás el juicio y abrazando el poder transformador de su propia voz. La historia de Roberto y Valentina no terminó allí. Había comenzado una nueva narración que prometía seguir creciendo, una vida hecha a través del arte, guiada por la autenticidad y la valentía de ser verdaderamente uno mismo. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. La transformación personal importa y su participación es crucial.